Bien, hermanos, en esta noche voy a compartir un mensaje y más que nada este mensaje lo saqué pues ahora sí que de las 28 creencias que ahora sí que nosotros eh, sabemos que tenemos 28 creencias y entre esas 28 creencias se encuentra una creencia que es la palabra de Dios, ¿verdad? Eh, Sabemos que la palabra de Dios pues es la Biblia, ¿verdad? Eh, yo anteriormente, cuando estaba en México, me decía a mí mismo que qué significaba la palabra Biblia. Y Biblia, digo, pero ¿qué es Biblia? ¿Qué es Biblia? ¿O qué significa la palabra Biblia? Mas, sin embargo, un día fuimos a Cuernavaca, allá a México, a un diplomado teológico, me acuerdo, ya no me acuerdo hace qué años, pero fui con un primo y bueno, en ese diplomado teológico se encontraron, parece que 4 pastores que fueron o que son maestros de la Universidad de Lindavista, y uno de ellos expuso el tema de la hermenéutica bíblica. Y a través de ese pastor, pues fui y entendí qué significaba la palabra Biblia. No lo sé decir, pero la palabra Biblia proviene de un vocablo griego que es biblios, algo así, biblios, eh, y que eso significa una biblioteca. Entonces sabemos que una biblioteca que contiene algunos o algún conjunto de libros. Entonces, allí entendí qué significaba la palabra Biblia, ¿verdad? La palabra Biblia es una biblioteca de libros. Y sabemos que la palabra de Dios está conformada por ¿cuántos libros? Está conformada por 66 libros, ¿verdad? Y y está dividida en dos partes. La primera parte está dividida conocida como el Antiguo Testamento, y la segunda parte está dividida por el Nuevo Testamento. Está dividida en dos partes la Biblia. Y el enfoque principal de toda la Biblia, o hay un personaje que destaca y que menciona mucho desde Génesis hasta Apocalipsis, habla acerca de un personaje, y ese personaje es Cristo Jesús. Amén, ¿verdad? Y quiero compartir un texto bíblico que se encuentra en el libro segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Amén. Así dice la Biblia. Dice, pues ante todo entender que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí entendemos, hermanos, de que la palabra de Dios, todos sus escritos, todo lo que contiene en, e- en este libro, pues no fue porque unas personas lo escribieron por voluntad humana o porque ellas escribieron lo que se les vino a la mente,
sino que fueron personas que fueron inspiradas por Dios más que nada. Y fue que a través de la palabra de Dios, esas personas hablaron siendo inspirados por Dios. Y para seguir, vamos a ir a otro texto en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. Amén. Saben, hermanos, creo que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos estudiado algún libro, ¿verdad? O hemos tenido en nuestra mano un libro, ya sea, ahora sí, que hable acerca de el ámbito espiritual o cualquier otro tipo de libro, ¿verdad? Sin duda alguna, pues en lo personal yo he estudiado algunos que otros libros y a través de esos libros yo encuentro, ya sea al reverso de la última página, el nombre del autor de ese libro, ¿verdad? Y sabemos que este libro también tiene un autor. Y ese autor, quien es, dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí vemos que el autor principal de la palabra de Dios o de la Biblia es más que nada el rey de este universo. Es Dios quien inspiró la palabra, su palabra, que hoy en día la conocemos como la Biblia. Y sabemos que sabemos que cuando nosotros estudiamos un libro, cada libro tiene una enseñanza y aprendemos sus enseñanzas de ese libro. Y también este libro que nosotros tenemos, que es la Biblia, nos enseña y nos da una enseñanza para nuestra vida, ya sea para, como dice la palabra de aquí en este texto, ya sea para redarguir, para corregir, y nos ayuda también para tener una buena educación, ¿verdad? Eso es lo que nos ayuda al estudiar este libro sagrado, que es la inspiración divina de Dios, y también nos ayuda a que cada uno de nosotros nos preparemos para toda buena obra. Y vamos a estudiar otro texto más que se encuentra en el libro de Salmos, 100, en el capítulo 119, capítulo, perdón, versículo 100. Es un texto muy conocido por cada uno de nosotros. Salmos capítulo 119, versículo 105, que dice de esta forma: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Saben, hermanos, que también la Biblia se compara como una lámpara, como una luz que alumbra nuestro caminar, nuestro camino. Saben, hermanos, a pesar de que vivimos en un mundo que está cubierto por la luz, que refleja la luz del sol y de noche está rodeada por luz, ahora sí que artificial, mas sin embargo sabemos que estamos en un mundo que está totalmente lleno de tinieblas espirituales. A pesar de que haya noche, vemos luz, pero sabemos que en este mundo estamos rodeados
unas tinieblas espirituales, hermanos, perdón. Y, y para poder nosotros alumbrar, nuestro camino en este mundo lleno de tinieblas, eh, más que nada nosotros debemos agarrar la Biblia, estudiarla para así nosotros poder iluminar nuestro caminar. Saben, hermanos, que este libro nos alumbrará nuestro caminar espiritual y nos llevará más que nada a un lugar muy especial. Este libro nos conduce a un camino muy, muy hermoso. Este libro no nos conduce a un camino que llega a China, que llega a París, que llega a cualquier otro tipo de país, sino que este libro nos conduce más que nada al reino de Dios. Vamos a ver qué dice Proverbios 30, capítulo 30, versículos 5 y 6. Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6. Dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo para los que le esperan. No añadas a su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Bien, hermanos, hay que entender de que la palabra de Dios principalmente es limpia y pura. Dice que hay que tener cuidado en la palabra de Dios y hay que reverenciar más que nada la palabra de Dios también y respetar cada ejemplar de la palabra de Dios. Y también nos dice que debemos de tener cuidado no citando las escrituras en algún tipo de broma o en algún tipo de chiste, sino que hay que respetarla, porque no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios y hay que tener respeto por este libro y no dando citas en cualquier broma o en cualquier tipo de chistes. Hay veces que cada uno de nosotros hacemos como que esa bromita o esos chistes, a veces citando las escrituras, ¿verdad? Y sabemos que esto pues no está de acuerdo ahora sí, con los pensamientos de Dios, ¿verdad? Sabemos que la palabra de Dios es limpia y debemos de respetar este libro. Y también vemos que la palabra de Dios es limpia como la plata cuando se refina en un horno de tierra purificada 7 veces. La palabra de Dios es limpia. Hay otro texto en Isaías capítulo 8, versículo 20. Amén. A la ley y el testimonio, si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Saben, hermanos? Yo cuando estuve estudiando este versículo le di muchas vueltas. No sabía qué significaba, pues investigué de una u otra forma, pero no le pude entender, pero eh, más que nada ayer estuve estudiando y a lo que más o menos pude entender, espero no agregarle una cosa que no sea eh, verdadera, pero a lo que pude entender que nosotros debemos de decir
todo lo que está escrito en la palabra con verdad. Al, al pueblo de Dios se le ha indicado que busquemos las sagradas escrituras porque en ellas está la salvaguardia de nuestra vida, hermanos. Sabemos que estamos en los tiempos finales y Satanás tratará de distorsionar todo lo que está en la palabra de Dios y ya lo está haciendo. Y yo más que nada me puse a reflexionar en este punto. Me acuerdo cuando yo estaba allá en México y estaba estudiando el bachillerato, la maestra nos puso un video de cómo se originó el mundo y cómo se creó todo este universo, y la maestra nos puso una película supuestamente de cómo se originó todo esto. Dice que se originó por millones y millones y millones de años. Y entonces vemos que también vi que en ese video que también surgió por una explosión llamada la explosión del Big Bang, algo así. Y más que nada, al último, la maestra nos hizo un examen. Y en ese examen venía una pregunta que debíamos de responder de cómo se había originado pues todo esto, más que nada el mundo, de acuerdo a lo que la película nos había enseñado. Y yo me puse a analizar este punto, digo, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo sé que en la palabra de Dios dice esto, dice la Biblia que el mundo fue creado y todo lo que existe fue creado solamente en 6 días, nada más. ¿Por qué? Porque Dios así lo hizo. Y yo le puse así en mi examen, pero al último le dije, y de acuerdo a lo que miré, pues fue formado así como está en la película, pero principalmente yo di mi primera opinión de acuerdo a lo que me decían las escrituras. Entonces, hermanos, pues sabemos que Satanás ha distorsionado mucho la palabra de Dios, ¿verdad? Y nosotros debemos de ser como Jesús, responder con un escrito está. Hay otro texto que dice en Juan 17:17, que dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios, hermanos, es un libro que contiene la pura verdad inspirada. Es un libro 100% verdadero y no hay ningún rasgo de mentira sobre este libro. Es un libro lleno de verdad. Y por penúltimo versículo que quiero compartirles es Isaías 48. ¿Alguien me puede estudiar ese texto? Isaías 48. Amén. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. ¿Saben, hermanos? Este libro que tenemos en nuestra mano es un libro pues antiguo, y a pesar de que es antiguo, es un libro lleno de poder. Es un libro que ha transformado a miles de personas en este mundo, y es un libro que eh, que ha llevado a muchas personas a Cristo Jesús. Y es un libro muy antiguo que hasta la fecha ninguna palabra de lo que está escrito ha sido modificada. Todo lo que este libro
tiene actualmente, lo tuvo en el pasado y lo tendrá en el presente, hermanos. Este libro perdurará para siempre. Y por último, quiero compartir el texto que estudió nuestro hermano Fulgencio, Juan 5:39. Es otro texto muy conocido que dice: escudriñad las escrituras, porque sabéis que en ellas hallaréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Saben, hermanos? Que al estudiar este libro, no solamente nos ayuda a enseñarnos nuestra vida, tanto personal, física y espiritual, sino que este libro nos da un detalle más allá. Este libro nos da vida eterna, y nos prepara para nuestra salvación más que nada. A través de este libro, Dios nos invita a que nos preparemos cada día para que cuando Cristo venga por segunda vez y las artimañas de ahora sí que del enemigo, lleguen en nuestra vida, nosotros ya tengamos cómo defendernos, estudiando la palabra de Dios todos los días. Como dice la palabra de Dios, escudriñad las escrituras. Escudriñemos las escrituras cada día, hermano, porque mediante la palabra de Dios, nuestra vida se irá preparando cada vez más y más, pues para el reino de Dios. Bien, hermanos, pues esta es la palabra de Dios, y que el Señor los bendiga.